Hace unas horas acabo de ver Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino y debo confesar que es sumamente difícil hablar sin guión de esta película, la novena película de Quentin Tarantino, por la complejidad que tiene dentro de su propio entramado. Voy a intentar hablar primero sin spoilers durante unos breves minutos y después nos soltamos con lo verdaderamente interesante. Así es que vamos para allá. Y bueno, mi primera reacción cuando salí de ver la película fue: esta película es a Quentin Tarantino como Roma es a Alfonso Cuarón. Y gratamente después me percaté de que para el mismo Quentin Tarantino era la misma situación. Él mismo ha declarado que es la película más personal que ha tenido y se refleja en cada una de las escenas de la película. Es maravilloso cómo este director ha congeniado con los que somos fanáticos de sus películas y incluso con aquellos que no lo son, porque es muy evidente la manera en la que dirige refleja inmediatamente su estado de ánimo, y es algo que, si eres conocedor del universo de Quentin Tarantino, no te puedes perder, porque en serio es muy muy notable. Es una película de 2 horas con 40 minutos con unas actuaciones inmejorables en el más estricto sentido de la palabra. O sea, yo quisiera reconocer antes que otra cosa las actuaciones de Brad Pitt y de Leonardo DiCaprio. Siento que se perdió un poquito dentro de la película Margot Robbie. Su papel técnicamente era el más importante y es el que menos vemos en pantalla, ¿no? Otra cosa que debes de saber de Érase una vez en Hollywood es, curiosamente, la película menos tarantinesca de Quentin Tarantino. Estamos acostumbrados a ver películas de extrema violencia, con mucha sangre y escenas muy gore. Aquí no va a suceder de esa manera. Viene muy dosificado ese tipo de cine. Esto refleja también el estado de ánimo de Quentin Tarantino, que es lo que pretendía con esta película. No intentaba hacer una película más, intentaba hacer una película que reflejara un algo muy específico. Es una película donde no va a abusar de esas clásicas escenas con diálogos enormes y larguísimos. Ustedes recordarán, y sin sentido, ustedes recordarán aquel diálogo entre Samuel L. Jackson y John Travolta, en Pulp Fiction, donde están hablando acerca de cómo se le llama las hamburguesas en Francia, ¿no? O recordarán la escena donde están jugando, no sé cómo se le llama ese juego, indio ciego o algo así, que se ponen las cartas aquí en Bastardos sin Gloria, donde toda la escena transcurre dentro de un bar, dura más de 20 minutos y hay muchos diálogos que realmente no le aportan a la trama, pero sí le aportan a la profundidad de los personajes, los humanizan al punto de que congenias u odias a algunos de ellos. Aquí eso no va a suceder. Los personajes se van a humanizar por diferentes circunstancias y características, entre las cuales destaco de nuevo la actuación. Pero un reparto como este, aderezado con Al Pacino o con Kurt Russell, para aquellos que no recuerdan a Kurt Russell, es pues básicamente es el papá de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? Un actorazo, a veces no muy reconocido por su obra, pero con una trayectoria impresionante. Y bueno, el reparto en general es maravilloso, lleno de guiños a la propia carrera de Tarantino. Participan muchas personas que en otros filmes de Quentin han sido extras o han tenido cameos, hijos de protagonistas de otras películas, como la hija de Bruce Willis, que sale aquí, y algo que yo destaco muchísimo, a Dakota Fanning, que muchos tal vez no la reconocerán dentro de la trama, pero bueno, tiene ahí una participación bastante buena. Yo ni siquiera sabía que Dakota Fanning seguía actuando, pero bueno, un guión que de entrada se me hizo flojo, que a momentos parecía que no iba a ningún lado,
Yo me preguntaba cómo vas a llenar casi 3 horas de filme con un guión así. Bueno, realmente lo termina amalgamando con el desenlace. Mi primera impresión fue, esta película fue un prólogo de 2 horas para un filme de 20 minutos. Pero creo que no fui justo con la película. Cuando empiezas a desentrañarla y investigar un poco acerca del porqué de las cosas que hizo Tarantino, te das cuenta que esta película, en muchos aspectos, es una puta obra maestra jugando con la complejidad de un universo paralelo donde las cosas no son como debieran. Tarantino expone aquí su obra más personal, aludiendo a que en esa época, agosto de 1969, Hollywood se transformó. Pasó de ser el viejo Hollywood de los western y de todas esas situaciones al Hollywood de la segunda mitad del siglo XX que muchos reconoceremos. Dice que Hollywood perdió su inocencia en agosto de 1969 y todo tiene que ver directamente con la trama. Por eso se involucró tantísimo y por eso generó tanta polémica. Para aquellos que no están familiarizados con la trama y con el guión de la película, lo único que les puedo decir sin spoilers es que está relacionado con un hecho de la vida real, una serie de asesinatos ocurridos en Hollywood en agosto de 1969 que marcaron profundamente a la sociedad americana y al Hollywood de esa época. No te la puedes perder, es de esas películas que vas a adorar o vas a odiar, pero no te vas a quedar en un punto medio definitivamente. También puede darse el caso de que en un primer momento salgas con tu cara de what the fuck, pero después la comprendas y digas, está muy chingona. Ahora sí, vamos a soltar un poquito de spoilers, ¿no? Y bueno, ya con esta advertencia nos vamos, ¿no? Algo que me encanta en la vida y en el cine son los paralelismos. Era 1969 cuando Robert Redford y Paul Newman hicieron un western y actuaron juntos por primera vez y se reconocían en la farándula como los dos actores más populares y mejores de sus tiempos. Exactamente 50 años después, en agosto, Quentin Tarantino nos regala la actuación de Leonardo DiCaprio junto con Brad Pitt, quienes por muchas razones son considerados en la actualidad los mejores o algunos de los mejores actores que una película pueda tener. Esa yo no le llamaría coincidencia porque Tarantino seguramente lo hizo con alevosía y ventaja y premeditación. Esa situación creo que es deliciosa, o sea, es magnífica. Efectivamente el guión se me hizo un poco aletargado, sobre todo porque carece de escenas de acción. Sin embargo, debes de saber que la idea de Tarantino era contrastar esta película con las demás, con las otras 8 películas que nos había regalado. Películas donde homenajeaba al cine de spaghetti western, al cine de artes marciales, al cine de gangsters, etc. Aquí no, curiosamente es una película enfocada y ambientada en el mundo de la cinematografía, que ahora lo que intenta es elogiar a los personajes, sobre todo aquellos que fueron parte de la vida real. La historia se centra, o una de las tramas se va a centrar, en los asesinatos que la familia Manson cometió en Hollywood el 9 de agosto de 1969, en los cuales fue asesinada Sharon Tate, actriz, esposa del director Roman Polanski. Esto sucedió, esto fue real. Y como en la película de Bastardos sin Gloria, Quentin Tarantino nos presenta un ¿qué hubiera pasado si? En nuestra película, los asesinatos no ocurren. Y no ocurren gracias a los personajes de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt, que enfrentan primero a los integrantes de la familia Manson y los matan con la mayor saña posible junto con una perrita llamada Brandy, que es una delicia. O sea, discúlpenme aquellos que adoraron al gato del Capitana Marvel, pero es que créanme que hasta en los animales hay buenas
y excelentes y magistrales participaciones en las películas. Créanme que es increíble. Me da un poco de pena aceptar que la escena te llena tanto de adrenalina que terminas riéndote, ¿no? De el gusto que te da que tengan ese desenlace los integrantes de la familia Manson despedazados entre Brandy y Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y Leonardo utilizando el lanzallamas apoteósico, o sea, te vuela la mente. Yo fácilmente puedo decir, ya analizándolo con frialdad, que si las 2 primeras horas se me hizo un guión flojo, dije, gracias Tarantino, con esta escena ya me doy por bien servido, estoy pagado. ¿Qué es lo interesante de esta película? No solo que juega con la realidad misma, ¿no? Como ya lo habíamos visto con Tarantino, sino que expone diferentes historias que convergen en un punto medular. Es por eso que decía que la participación de Margot Robbie era un poco aletargada y poco brillante, porque su historia en particular pudo haber brillado muchísimo. Sin embargo, Tarantino, tal vez hasta como en señal de respeto a Sharon Tate, a la persona en la cual está basada, decidió ser un poco mesurado con su participación, lo cual, pues ya viéndolo en retrospectiva, creo que se agradece un poco. Brillan muchísimo Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Brad Pitt es el ejemplo icónico de lo que es un badass de mediados de los 60, principios de los 70. Es el tipo más canchero y genial que te puedes encontrar. Leonardo DiCaprio nos había dejado casi, creo que 4 años sin ninguna actuación, y créanme que otra vez no defrauda. No defrauda en lo absoluto. Es magistral. Y si tú te quedaste con la idea de que no lo es, solo te comento que la escena en la cual él está filmando una escena en el viejo oeste y se le olvidan los diálogos, está improvisada por Leonardo DiCaprio. Y la siguiente escena, que es todavía más chingona, cuando el personaje de Leonardo se mete a su tráiler y empieza a aventar las cosas y empieza a enojarse porque se le olvidaron los diálogos y empieza a decirse a sí mismo en el espejo que si no lo haces bien a la siguiente te voy a volar los sesos. O sea, él mismo está diciendo todo eso. Es una escena 100% improvisada por DiCaprio. Tuvo total libertad de hacerlo, junto con otras tantas escenas, incluyendo también la primera escena donde se le ve utilizando un lanzallamas. Todos esos comentarios de, oye, ¿le podemos bajar un poquito el calor? Y le responden, es un lanzallamas. Y, cierto, ¿verdad? Todo eso es improvisado. Aquel que después de eso me diga que Leonardo DiCaprio no es un actor de primer nivel y no es tal vez el mejor actor de esta década, tenemos un problema, porque para mí lo es. Definitivamente para mí lo es. No tengo palabras para describir lo perfectamente ambientada que está, a tal grado que el Boulevard Hollywood, ya saben si ya la vieron, las escenas donde se empiezan a prender todos los espectaculares, se incluyó al drede porque Tarantino solicitó a algunos dueños de negocios que adecuaran sus fachadas para que se vieran como en la época de los 70s. Y fue tanto el hype que generó dentro de la comunidad de Hollywood el año pasado que el resto de las tiendas del Boulevard les solicitaron, oye, ¿podremos cambiar también nuestras fachadas? La verdad es que nos mola mucho que el ambiente sea como el de aquella época. Y los cambiaron. Y en señal de agradecimiento a Tarantino, pues puso esa pequeña escena donde se van encendiendo todos los neones y todos los espectaculares justo al anochecer. Creo firmemente que aquellos que son detractores de esta película no la han entendido al 100%. No han entendido que esta película de Tarantino, más que cínica, intentó ser compasiva. Intentó ser un reflejo de lo que la humanidad podría llegar a ser si las cosas más desastrosas que hemos hecho no sucedieran. La película está basada en comprender los sentimientos de los personajes, ¿no? Un Leonardo DiCaprio cuyo personaje está al final de su carrera, se siente fracasado pese a que ha tenido éxitos. Una Margot Robbie feliz por haber iniciado, a Sharon Tate en este caso, su personaje, que está contenta con su estilo de vida, 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 que está cont
y lo bien que le hubiera ido, o lo feliz que hubiera sido junto con Roman Polanski al tener a su bebé y que no hubieran pasado todos aquellos atroces acontecimientos. Una familia Manson, una secta, a la cual también creo que por el perfil psicológico debemos de analizarla, nunca justificarla, pero sí analizar en qué contexto estas personas se desubicaron a tal grado que hacían lo que hacían, y lo hacen con pequeñas frases, ¿no? Con pequeños guiños, con pequeños diálogos como: yo creo que deberíamos de matar a aquellos que en nuestra infancia por medio de la televisión nos enseñaron que era bueno matar. Yo me quedé mudo, me quedé impactado con ese breve diálogo, ¿no? Que se da ya cerca del final de la película. En general es una maldita obra maestra. Si bien al principio no lo consideré así, y si bien a la fecha para mí no es la mejor película de Quentin Tarantino, pero ya es una situación de gusto muy personal. O sea, para mí, Pulp Fiction siempre será la película, ¿no? El opus magna de Quentin Tarantino. Siempre tendré muy grabado en mi memoria por el momento en el que fue Kill Bill, volumen 1 y 2, y Bastardos sin Gloria. Siempre quedaré fascinado con aquel Dr. Schultz de Django, Desencadenado. Pero esta película tiene su encanto en la manera tan personal en la cual el director nos refleja una realidad que él añora de alguna manera. Escuché una crítica en la cual decían que dentro de su egocentrismo Tarantino no permitía ediciones porque todo lo que él hacía era una maldita obra de arte y nadie la podía tocar. La película original tenía 4 horas de metraje. Tarantino lo redujo a 2 horas 40 minutos, editando algunas escenas que consideraba no tan necesarias para el desarrollo de la trama. Pese a la polémica que se generó por el trato que se le da a los personajes de Sharon Tate, de Roman Polanski y de Bruce Lee, aún así hubo una justificación para ellos. Creo que les dio un buen tratamiento, editó también algunas escenas, y creo que en todo momento Tarantino ha sido directo, duro, conciso y de huevos. Él contestó ante las polémicas de Bruce Lee. Yo lo reflejé como era, y era una persona sobrada, soberbia. ¿Qué más decir, no? Con todo el respeto que la memoria de un actor y un artista de las artes marciales como Bruce Lee se merece, es muy probable que en la vida real haya tenido un poco de eso. No se pueden perder Érase una vez en Hollywood. Créanme que la odien o la amen, van a ser 2 horas 40 minutos muy bien invertidos. Sobre todo, se le dan la oportunidad de investigar un poco acerca del porqué. Del porqué del guión, del porqué de la historia, del porqué Érase una vez, y del porqué Hollywood perdió la inocencia el día que la familia Manson cometió los asesinatos de agosto del 69.